Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se pasó a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. A él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es de esos días que en teoría no haría falta hacer homilía, porque Jesús nos da la parábola y después Él mismo la explica. Y si la explica Jesús, ¿para qué explicarla a nosotros? Pero sí es verdad que hay un punto intermedio entre la parábola y la explicación que cuesta a veces de entender. Dice así: a vosotros os ha dado el misterio del reino de Dios. Se refiere a los apóstoles y a los discípulos más fieles. En cambio, a los de fuera, los que no siguen a Cristo, los que están solo para ver y mirar, pero que no están dispuestos a la conversión, dice, se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Aunque esto daría para una enciclopedia casi, porque aquí hay muchísimas cosas metidas en un texto tan breve. Porque ¿qué quiere decir esto? Por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan. Pero no queremos la conversión de todos. Sí, pero hay muchos que no quieren convertirse, que se siguen a ellos mismos, que siguen sus cosas, se han hecho ellos Dios, no quieren entender las cosas de Dios. Y entonces las parábolas les van muy bien, porque las interpretan como quieren. Y normalmente están a oscuras. Yo recuerdo esto ya desde niño, a mí me pasaba. Cuando muchas veces, que si en clase de religión o en catequesis o donde fuese, explicaban las parábolas y yo me decía para mí: no, lo que están explicando es falso. No sé lo que quieren decir, pero esto que dicen no es.
Después, ya siendo mayor, me di cuenta que era verdad, que se equivocaban del todo, que hay muchos religiosos, gente de fe, catequistas, que interpretan lo que no es, que están a oscuras con el Evangelio, que creen saber y no saben nada, explican y no entienden lo que explican. ¿Por qué? Porque en el fondo les falta fe. Y eso lo hemos visto muchas veces hasta en religiosos. Recuerdo solo cuando llegué a esta parroquia me encontré en la misa del gratuitos que llamamos. Todo un folleto de una misa que se había dicho cerca de aquí, no diré dónde. Y estaba toda la estructura de la misa, todas las lecturas. Y se habían inventado como lectura del Evangelio una parábola que no existe, o sea, era una invención, todo el Evangelio, pero que decía exactamente lo contrario de lo que decía el Evangelio. Y dices, ¿cómo es posible que no lo vean? Y es este texto de hoy, porque por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. No quieren el perdón, no quieren el cambio, no quieren convertirse a Cristo. Ahí viene uno de los problemas enormes de nuestra Iglesia, donde lo importante es convertirnos a Cristo. Y entonces tiene sentido la parábola y la explicación. ¿No entendéis la parábola? El sembrador siembra la palabra. ¿Y qué es la palabra? Cuando decimos palabra de Dios, quiere decir Cristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo mismo, es la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre y viene a nosotros. ¿A quién predicamos? A Cristo, al que es la palabra. Acordaos aquello de Juan Bautista, yo soy la voz y predico a la palabra a Cristo, al que ha de venir. Al único que es Señor y Salvador, al Dios de vida, al que lleva con sí el pecado del mundo para la salvación de los hombres, lleva la redención de los pecados por medio de la cruz. Se siembra la palabra, se siembra a Cristo, y después cada uno de nosotros somos ese diferente tipo de tierra. Dice que cuando la escuchan, el borde del camino, Satanás se lleva la semilla, se lleva la palabra que se ha sembrado en esas personas que están al borde del camino. Queda tan superficial que no sirve para nada. Así, las del terreno pedregoso, sí, empiezan a echar raíz, pero enseguida sucumben, no tienen raíces fuertes, son inconstantes. A la primera de cambio, sucumben. Otros reciben la semilla entre abrojos, escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todas las demás cosas, ahogan la palabra y queda estéril. Fijaros que en el fondo, cada tierra no es una tierra de por sí, que sea así y no hay nada que hacer, sino que representa la actitud del corazón de cada hombre que recibe esa semilla. El que la recibe totalmente superficialmente no hará nada. ¿No? Esto es como uno de los artículos hoy en el diario. La fe ha de quedar cerrada en la visión particular de cada uno, en sus casas, en sus templos. No puede estar en las escuelas, no puede estar en los hospitales, hay que sacar todos los signos religiosos de todas partes, es una cosa privada. Eso no es verdad. Eso es el laicismo puro y duro, es la lucha contra Dios, no es la laicidad en la cual hay la libertad religiosa. No es eso, es otra historia. Y no lo ven porque están ciegos. Y es gente que aparece como buena persona en el respeto de la libertad. Y son de estos, de los que pasan totalmente, de los que ya puede llegar la buena nueva, ya puede llegar todas las semillas del mundo, que el diablo se las saca de encima. No lo quieren para nada.
y no lo ven y no se dan cuenta y piensan que son la gente buena, son buena gente y hacen el bien a todos, creen ellos y no se dan cuenta que son carne de diablo, nada más. Pero aquí están, decíamos, todas las actitudes, desde estos que ya pasan desde el primer momento, de aquellos otros que sí, que la han recibido, pero no tienen raíces fuertes y van cayendo uno tras otro, porque cualquier cosa les hace desviarse de la fe. Después aquellos que la han recibido y bien, pero hay demasiados intereses en este mundo. El mundo les va apartando y ellos no luchan para mantener la fe, para mantener la palabra, para ser fieles a Cristo. Prefieren dejarse llevar por el mundo y fueron bien formados y formados en la fe, pero no quieren seguirlo. Después vienen aquellos que luchan y están en medio de dificultades, están en medio de los abrojos y hay muchas cosas que luchan contra la fe, contra ellos mismos, pero triunfan, dan fruto, llegan a crecer hasta dar fruto y no importa si dan 30, 60 o 100, no importa si dan muchísimo fruto o no han sido capaces de dar tanto, pero han dado fruto, han luchado y han vencido. Son lo que dirá el Apocalipsis, los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Son aquellos que han sido lavados por Cristo y por eso son santos. Se han dejado llevar, se han dejado llenar de Cristo, de la auténtica semilla que es la palabra de Dios, para vivir eternamente con Él.